Dios les bendiga. ¿Qué significa la fe? Este video va para las personas para que puedan comprender qué es la fe. La fe significa creer en Dios, claro, creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. También significa confiar en Dios y también conocerlo mediante su santa palabra, obedeciendo todo lo que está escrito en la palabra. Por eso que Cristo nos dice a nosotros los discípulos que cuando hablen y compartan el Evangelio, compartan todo lo que Cristo dijo, expandiendo las enseñanzas de Él, haciéndole hablar, o sea, hablemos a la gente para que ellos aprendan a obedecer al Señor. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. También la fe indica de que cuando vengan circunstancias por causa de la palabra, nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. ¿Qué también significa? Nosotros tenemos vida eterna. Ejemplo, tú que puedas tener pues algún miedo a la muerte, tienes que entender que si tú eres cristiano, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Porque una persona, o sea, antes cuando tú no eras cristiano o cuando no conociste a Cristo, la palabra de Dios dice que estabas muerto en delitos y pecados espiritualmente hablando, ¿no? O sea, en el alma y en el espíritu. A eso se refería también lo que significa estar muerto espiritualmente en los delitos y pecados. Ya cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, Dios mismo, comienzas a cambiar. Ya no vas a hacer lo pecaminoso, ya no te gusta, por ejemplo, tener amistades malas o ir por malos caminos que no son buenos, ¿no? Entonces, tú vas cambiando día a día, arrepintiéndote de cada pecado, ¿no? Un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza es de que si tú antes robabas, ya no robas. O sea, tratas de hacer lo contrario a la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿me entiendes? Y eso, como voy a repetir, el pecado no solamente es robar, matar o los pecados que son visibles, ¿no? De la gente. También el pecado es la falta de perdón, el resentimiento, esos sentimientos o pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso que hay que estar constantemente en la palabra. Y también la fe, como dije, o como digo, mejor dicho, significa confiar en Dios a pesar de cómo te sientas, a pesar de que todo el planeta se esté destruyendo o el universo se esté destruyendo. Tener y comprender en nuestra alma que Dios tiene control de todas las cosas. Y en su palabra dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder tener dominio de nosotros. No dominio de nuestra vida carnal, sino de nuestro espíritu, dominar nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y eso, crecer en el conocimiento del Evangelio, compartir con otras personas en Cristo, en la fe, no atemorizarte, o mejor dicho, no preocuparte por las cosas que sobrevienen por causa de la palabra. Vemos que la vida de los discípulos verdaderos, ellos comprendieron porque vivieron y sabieron quién era Jesús, y a ellos no les importó, como decía Pablo, yo no tomo mi vida por mucha estima, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo y los verdaderos cristianos tenemos un gran entendimiento de que si nos matan, pues seguimos existiendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo nos dio vida eterna en Él, vida eterna en lo espiritual, ¿no? Me refiero en eso, ya que todos sabemos que todos vamos a morir en un día en la carne, ¿no? En el cuerpo. Este cuerpo constantemente se va destruyendo, es muy perecible, pero me refería de que en el sentido espiritual, ya que el hombre cuando él pecó, murió y fue desconectado de la presencia divina, me refiero de la espiritualidad, porque la palabra de Dios también dice en Romanos, si no me equivoco, que la paga, lo que recibimos por causa del pecado, es la muerte. Y la muerte no solamente física, sino también espiritual. Por eso que vemos, y esto lo digo, un significado, un ejemplo, que los del mundo, los que no tienen al Señor, tienen un espíritu, y la palabra de Dios mismo lo dice, un espíritu de sinónimo de timidez, cobardía o de miedo, porque sabemos que los del mundo amaron más las tinieblas que la luz. Pero el cristiano también está luchando contra el pecado, pero ya no le gusta el pecado. Y pues el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Si nos enfermamos o cualquier cosa, tenemos que Dios nos ayuda porque Dios nos ayuda y Él está en nosotros y está en todas partes. Él nos anima, Él nos fortalece, Él nos consuela. Cuando la gente nos rechaza, cuando la gente dice cosas falsas de nosotros, nos gozamos porque Cristo está en nosotros, Cristo está en lo espiritual.
Y Dios tiene control de todas las cosas, de todo, absolutamente de todo, del universo, de lo que pasa en el mundo. Él está sobre todas las cosas y Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces les invito a de que puedan tener una fe verdadera. Por ejemplo, yo les pongo este ejemplo también. Cuando los discípulos estaban en la barca, se atemorizaron porque creían que iban a morir físicamente, pero Cristo les dijo a las finales, ¿dónde está su fe? Porque ellos tienen que confiar en Jesús, en Dios, de que Él salva realmente sus almas y sus espíritus. Y pues hay que tener fe, sin importar el mar, sin importar las tormentas que vengan, tener fe y siempre perseverar en esa fe. ¿Y qué es la fe? El conocimiento de su palabra y pues ponerlo por práctica de lo que dice su palabra. Porque Dios se alegra cuando conocemos su palabra, cuando entendemos su palabra, cuando ponemos por práctica su palabra y ahí estamos obedeciendo su palabra. Quizás en el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra, sí vamos a fallar en algún área, pero no vamos a volver atrás, ¿no? O sea, vamos a arrepentirnos de esos pecados y no querer hacerlo. ¿Y cuál es la manera para poder no hacer ese pecado? Alejarse de las malas amistades, no hacer ninguna obra que le ofende a Dios. Por eso que Dios nos dice, hagan todo buenas obras. Y esto no estoy diciendo que la salvación es por nuestras obras, no, sino que para vencer el mal tienes que vencer el mal con el bien. Ejemplo, cuando alguien te ofende o alguien te hace algo malo, perdonarlo y llevarlo a los pies de Cristo. Cuando alguien, bueno, eso, ¿no? Si tienes la oportunidad de hacerles el bien a alguien, hacedlo. Eh, Ir a la iglesia, compartir con los hermanos, predicar el evangelio presencialmente y virtualmente, negarse a sí mismo. Para tú poder servir a Dios tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Y tener y vivir por fe, o sea, vivir por el conocimiento de Dios y poner su palabra en práctica. Por ejemplo, una de las cosas que yo les cuento es de que a mí me es fácil predicar a los de mi alrededor, a los conocidos y también en las redes sociales, con hermanos también que conozco en las redes sociales, pero no tengo yo una iglesia. Pero después me di cuenta que la iglesia somos nosotros, no es el templo, sino nosotros mismos. Cada cristiano, cada cristiana que está en la calle, o sea, en el mundo, el planeta, es la iglesia prácticamente, no el templo en sí, sino porque Cristo dice en su palabra que el Espíritu Santo viene a morar en estas vasijas de barro imperfectas. Entonces, yo oro para que el Señor pueda darles comprensión de su palabra y que sé que el Espíritu Santo les va a hacer recordar todas las cosas que están escritas en su palabra y pues obedezcanle a Él y crezcan en comunión mutuamente los unos con los otros, en las redes sociales, pero también presencialmente. Hagan discípulos y enseñen todo lo que Cristo les dijo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.